Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro a los Romanos, capítulo 14. La carta a los Romanos, o el libro, porque es un libro y también es una carta o una epístola, es una carta muy importante, como toda la Escritura, pero si usted quiere comprender el Nuevo Testamento, tiene que aprender bien la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos encontramos el 80% de la enseñanza cristiana, amén, de la teología que nos habla acerca del Señor, acerca de la iglesia, acerca de diversas doctrinas o enseñanzas en cuanto a la salvación. Es muy importante la carta a los Romanos. En ella encontramos muchas cosas, amén, hermanos, como en cada epístola. Pero así como para comprender el libro de Apocalipsis, tiene que entender primero el libro de Daniel. Hay personas que agarran y comienzan a leer el libro de Apocalipsis y quieren entenderlo y no pueden, porque primero se debe comprender el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel es un libro de revelación del Antiguo Testamento, y allí encontramos profecías muy importantes que se repiten en el libro de Apocalipsis. Amén, hermanos. Y por eso esta carta es muy interesante. Y en este capítulo 14, la palabra del Señor habla acerca de los débiles en la fe. ¿Cómo se considera usted a usted mismo con respecto a la fe? ¿Usted se considera una persona fuerte, una persona débil, una persona que está en un proceso? ¿Cómo se considera usted en cuanto a la fe? La palabra del Señor nos habla acerca de los débiles en la fe, y en el capítulo 15 habla también acerca de los fuertes. Bueno, este capítulo 14 va dirigido a los fuertes en la fe. Así que si usted es un hermano que está fuerte en la fe, es para usted. Y si usted es un hermano que está débil en la fe, también es para usted. Porque la palabra de Dios habla a ambos. Amén. Dice el capítulo 14 de esta manera. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Sí? Y también dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y vuelve a reiterar el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Hasta aquí leemos. Este capítulo tiene relación también con lo que el apóstol Pablo, este libro o esta carta la escribió el apóstol Pablo. El Espíritu Santo se la dio a él. Amén. Y tiene relación también con lo que habla en Corintios capítulo 8 al capítulo 10, donde la palabra de Dios nos enseña. Acá en la iglesia o estos hermanos romanos se componía de personas judías y de gentiles, ¿sí? Eran personas que venían del judaísmo, ¿sí? Eran israelitas, pero también había muchos que eran prosélitos. ¿Qué quiere decir un prosélito? Era una persona gentil de origen pagano. Gentil significa pagano. De origen pagano que se convertía al judaísmo. Pero ¿qué pasaba? Luego se convertían a Cristo. O sea que ya cuando el evangelio fue anunciado, fue predicado, la gente recibía a Jesús y se volvía al Señor. Amén. Entonces ya no eran ni judíos ni griegos, sino que eran la iglesia del Señor. Que eran la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Y había diferencias, hermanos, porque, por ejemplo, ahí en la carta a los Corintios habla, si usted lee los capítulos 8 al 10, habla acerca de que había problemas en cuanto a la carne, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos. En la carta a los Corintios menciona eso, ¿no? Y que algunos no querían comer carne porque resulta ser que la carnicería, por ejemplo, que había ahí en Corinto, estaba ubicada en el templo pagano, donde en ese templo se ejercía la prostitución, que era la religión oficial de Corinto, la prostitución. Las sacerdotisas que había allí eran prostitutas, ¿sí? Hermanos, ofrecían a la tardecita, ya salían las mujeres a recorrer las calles y ofrecían toda clase de servicio sexual, de prostitución, como sería la zona roja que actualmente se conoce en nuestros tiempos. Pero esa era una práctica, era como una religión y no lo veían mal, ellos estaban acostumbrados a esa vida. En medio de esa clase de pecado entró el evangelio en ese lugar, ¿sí? ¿Qué pasó? Esas mujeres que eran sacerdotisas se convirtieron al Señor también. Algunas de ellas que ejercían la prostitución se volvieron a Cristo, como suele suceder en nuestros tiempos también. ¿Y qué pasaba? Estas mujeres, dice que se rapaban la cabeza y no se cubrían, porque eran gentiles, no tenían nada que ver con el pueblo judío. Pero en cambio las judías tenían sus tradiciones arraigadas que se cubrían. Por eso también habla en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios acerca del velo de la mujer. Vieron que en algunas iglesias usan la mantilla. Bueno, en realidad nosotros no tendríamos que usar, no tenemos que usar, porque nosotros no somos de Corinto. Hermanos, no estamos en ese tiempo, y realmente la mantilla que se usaba era una prenda de vestir como usan las musulmanas hoy actualmente. Le cubría desde la cabeza todo el cuerpo, ¿entiende? Era una prenda de vestir, ese era el velo que usaban. Pero bueno, entre algunas de las cuestiones que se discutía tanto ahí como acá en este capítulo que yo acabo de leer, era el tema de la comida, era el tema de la carne. Bueno, en ese templo estaba la carnicería y era la mejor carne que existía, y antes de llevarla a la venta se ofrecía a los ídolos paganos dentro de ese templo, ¿entiende? Por eso si usted lee capítulo 8 de Primera de Corintios, capítulo 9 también habla algo, capítulo 10 habla acerca de ese tema. Entonces, algunos al conocer a Cristo estaban confundidos y no sabían cómo reaccionar. De pronto imagínense en que la carne se vendiera allá en donde estaba el coso del gauchito, ¿no? ¿Entienden, hermanos? Pero bueno, entonces entró la controversia y las discusiones. Había días, por ejemplo, los judíos tenían sus tradiciones de guardar ciertos días según la ley de Moisés y tenían sus costumbres arraigadas. Aparte de la ley de Moisés, tenían otras costumbres u otras leyes que ellos mismos habían impuesto más allá de las que Dios les había dado en la ley. Y eran de guardar esas leyes, esas costumbres, esas tradiciones a rajatabla, ¿sí?
De pronto a lo mejor lo que enseñaba Jesús no lo guardaban, pero las tradiciones de ellos eran intocables, ¿entienden? Entonces pasaba eso. Y acá el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, le dice, recibid al débil en la fe. ¿Por qué? Tanto Corinto como todas Éfeso, todas eran provincias o eran ciudades de Roma, del Imperio Romano. Por eso se relaciona todo, hermanos. Cuando leemos la carta a los Efesios, allí estaba el templo de Diana de los Efesios. En Corinto estaba la diosa Afrodita, que era lo mismo. ¿Entienden? Según el sector donde uno iba. Y los problemas eran los mismos, básicamente, cuando entraba el Evangelio en esas ciudades. Entonces, ¿qué pasaba? El apóstol Pablo tiene que corregir esas cosas a través de las cartas, ¿sí? Porque él no podía estar presente en todos los lugares, porque él no era omnipresente como es Dios. Pero el Espíritu Santo sí, que conoce, que da la sabiduría, que da la ciencia, que sabe todas las cosas, inspiró al apóstol Pablo para que él escribiera estas cartas que nosotros tenemos en la Biblia, para que se corrigiesen esos errores en las iglesias. Por otra parte, por ejemplo, la iglesia de los Corintios eran muy desordenados, había desórdenes en la asamblea pública, que asamblea pública vendría a ser lo que nosotros estamos hoy acá, en el culto, como nosotros lo entendemos hoy, amén. Había desórdenes y estas mujeres de pronto se levantaban a resolver, póngale que yo venga, estamos en medio del culto y le digo, Omar, ¿sabe que no compré para comer y a resolver los problemas cotidianos de la casa o interrumpir el culto? Por eso, hermanos, cuando generalmente hay personas que se reúnen en casas, hacen células, pero yo le voy a decir una cosa, no es lo mismo hacer reuniones en la casa que tener un lugar apartado donde nos congregamos y acá, ¿qué venimos? A rendir culto a Dios. ¿De qué venimos a hablar acá? De Dios. ¿Qué venimos a hacer? A orar. ¿Qué venimos a hacer? A cantar. Todo lo que tiene relación con lo espiritual, con el Señor, amén. Pero cuando generalmente se hacen reuniones en las casas se confunden los roles, ¿sí? Bueno, una cosa así pasaba allí en las iglesias nacientes en ese tiempo y se entremezclaban las cosas. Entonces habían conflictos porque las mujeres judías no veían bien que las mujeres de Corinto vinieran sin cubrirse la cabeza, sin ese velo. Y que oraran o que profetizaran porque tenían dones. Eso quiere decir que ellas tenían dones, ¿sí? Que profetizaran sin cubrirse la cabeza lo veían mal. Entonces el apóstol Pablo tiene que poner un orden en ese lugar, en Corinto. Amén, hermanos. Bueno, y acá esas eran las discusiones básicas que había en todos lados, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les habla acerca de recibir al débil en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Primero, un débil en la fe es una persona que recibió a Jesucristo, que creyó en el Señor, pero que su fe todavía no está firme, todavía no tiene la solidez, todavía no tiene la madurez espiritual. Una persona débil en la fe es una persona que se enoja por cualquier cosa. Una persona débil en la fe es una persona que se resiente por cualquier cosa. Una persona débil en la fe es aquel que dice, no me saludó, me excluyen, ¿me entienden? Una persona débil en la fe por cualquier cosita abandona o se detiene o se decae. Una persona débil en la fe es una persona que no tiene dominio de su lengua, ¿sí? Entre otras cosas. Por eso acá la palabra del Señor nos enseña, recibid al débil en la fe. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor ante tales casos? Aquellos hermanos que de pronto dicen, a mí no me gusta esto, no estoy de acuerdo, no me gustan las canciones que cantan, no me gusta que toquen la batería, no me gusta, ¿sí? Porque de eso vamos a escuchar muchas cosas, ¿no? O no me gusta la hermana que está en la puerta, no me gusta, ¿me entienden? Hay muchas cosas por las que la gente muchas veces se queja. No acá, estoy poniendo ejemplos, hermano, ¿eh? No, ahora no van a decir que no nos gusta la hermana del hermano, no, estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Están en este tiempo, están los que, por ejemplo, se molestan porque yo esté predicando.
no acá, porque acá las mujeres predicamos. Todas las mujeres en este lugar se tienen que levantar para predicar la palabra de Dios de una o de otra forma, hermanas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pero hay en este tiempo personas que dicen que la mujer no puede predicar, que no puede enseñar, que guarde silencio, que se debe cubrir la cabeza y cuántas cosas más, hermanos, que porque leen literalmente como está escrito, pero no entienden por qué el apóstol Pablo en este caso dice de esta manera, ¿no? Y acá dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sobre qué? Opiniones. Yo opino. Cada uno de nosotros, cada vez que vamos a hacer algo, opinamos, ¿o no? Y es lo lógico y lo normal para ponernos de acuerdo. ¿Sí, hermanos? Pero acá la palabra del Señor dice, pero no para contender. Podemos opinar diferente, pero el tema es que no haya contiendas por causas de esas opiniones diferentes. Amén. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo acá les está diciendo, y nos dice a nosotros la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque nosotros podemos opinar de acuerdo a lo que entendemos o vemos, y muchas veces no tenemos la solidez, la madurez espiritual, el conocimiento de la causa de la situación, por lo cual una persona obra de una determinada manera. ¿Entiende? Muchas veces opinamos y no sabemos. ¿Es así o no es así? Bueno, acá el apóstol Pablo dice eso, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si el otro no está de acuerdo en alguna cosa, déjelo, ore por él. Pero no empiece una contienda, una disputa, algo que era común acá y se armaban acaloradas discusiones y divisiones y controversia dentro de la casa de Dios. ¿Entienden? Dice, porque uno cree, acá se refiere al comer, por ejemplo, vea lo que yo le estaba mencionando, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿sí? Hermanos, había personas que se abstenían de comer carne porque lo veían pecaminoso comer carne o porque no les nacía o porque no querían o porque su conciencia les acusaba, algo muy importante, que Dios nos dio una conciencia y también nos dio el Espíritu Santo. Pero aunque usted no tenga, póngale, todos los que estamos acá tenemos el Espíritu Santo, pero si una persona no tiene el Espíritu Santo, tiene una conciencia, y esa conciencia le dice lo que está bien y lo que está mal. Si su conciencia le reprende en algún asunto, usted no debe hacer algo si usted está dudando, ¿entiende? Y acá dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿sí? Hermanos, en este tiempo hay otra controversia en estos días. Bueno, mañana se juega la final de Argentina. ¿Cuántos lo van a ver? No se haga el que yo no veo, el que yo no voy a gritar, hermano, ¿sí? Bueno, está la controversia por el mundial, por el fútbol, por todo, es un cuestionamiento y diferencias de opiniones y debates, vías, redes sociales, hermanos, a través de la radio, y hay otra controversia que esto ya es tremendo. ¿Se puede festejar la Navidad? ¿Se puede o no se puede? ¿Usted va a festejar la Navidad? Bueno, están los que dicen que la Navidad es paganismo, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Realmente la fecha no se sabe bien, hermanos, pero que Jesús un día nació, nació. Que el Rey del Universo se hizo hombre, se encarnó y nació como un ser humano para salvarnos. Eso sucedió, y eso es un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Amén, hermanos, gloria al Señor. Bueno, ahora si usted escucha, no porque si come pan dulce, no porque si come asado, no porque... lo que sí no estoy de acuerdo en tirar cohetes y todas esas cosas, ¿no? Cada uno es libre de hacer. La Biblia no nos enseña de esas cosas. Tenemos una cierta libertad cristiana y tenemos un criterio intuitivo que nos enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos, más allá del Espíritu Santo, porque hay cosas que la Biblia no nos dice claramente, ¿sí? Por ejemplo,
el tema de las fiestas, el tema de la comida, hermanos, pero no vamos a entrar en debates por eso, porque esas cosas no hacen a la salvación. Amén, hermanos. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Si a usted no quiere festejar la Navidad, no la festeje. ¿Sí? El arbolito sí es pagano. El arbolito de Navidad sí es pagano. ¿Sí? Eso tiene un origen pagano y no tiene nada que ver con Cristo. No tiene que ver con Cristo el arbolito, ¿sí? Hermano, pero si yo lo veo a usted que tiene un arbolito, no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, no lo voy a condenar, ¿sí? Porque acá dice la palabra de Dios que un día le vamos a dar cuenta a Cristo cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanos? Lo que sí debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Amén, hermanos? Dice, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En este caso estaba hablando acerca de los alimentos, de la abstención de los alimentos, si iban a comer carne, si no iban a comer carne. Hermanos, y entre esas cosas entra la ropa, entra, como le dije, primero el velo, después en otros capítulos, en otras cartas habla acerca de la ropa también, ¿sí? Y ya le podemos meter la música y cuántas cosas que son controversiales en este tiempo y que realmente, hermanos, hay muchos hermanos que se la pasan discutiendo sobre estos temas y nunca le hablan a nadie de Jesucristo, y nunca predican el Evangelio, y nunca hablan de que el Rey del universo un día vino para rescatarnos. Eso es lo triste y lamentable. Amén. Bueno, y acá pasaban estas cosas, por eso el apóstol Pablo les dice, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. En el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Usted qué quiere decir criado? Siervo, ¿qué más quiere decir? Esclavo. En nuestro tiempo le diríamos empleado, ¿sí? Peón, ¿entiende? Dice acá la palabra, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, tenemos un Señor. Yo soy sierva de Dios. Usted es siervo de Dios y usted es sierva de Dios. ¿De quién es usted? ¿De quién es? Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos tener en claro, porque muchas veces nos queremos meter en la vida del otro y la Biblia dice que nosotros somos del Señor. Amén, hermanos. Por eso dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros queremos arreglarle la vida al otro y resulta ser que el que está en la vida de esa persona es el Señor, le está amonestando, porque usted cuando usted hace algo malo, el Espíritu Santo no le amonesta. Antes de que usted cometa un error, el Espíritu Santo no le habla. Antes de que tome una decisión errónea, el Espíritu Santo no le dice, no le hace sentir, no le hace temblar incluso. Hermanos, ¿le hace sentir una inseguridad? Claro que sí. Por eso la Biblia dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice. Declara así, dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si la persona tiene relación con Dios, no va a caer. Si usted tiene relación con el Señor, no va a caer. Porque ¿quién es el que le sostiene? El Señor. ¿Quién me sostiene a mí? El Señor. Puedo tambalear, puedo estar muy débil, como dice acá la palabra. Puedo ser una persona débil, que me falta comprensión, que me falta madurez, que me falta crecimiento espiritual, que me falta conocimiento. Pero el que está en mi vida es el Señor y Él me va a sostener y me va a hacer estar firme. Por más débil que yo sea, si yo le busco, el Señor me hará estar firme. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y acá empieza a hacer una serie de declaraciones. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Está aquel que dice, para mí las fiestas no tienen sentido, es un día más. Para otro es un motivo de celebración, de estar con la familia, de recordar como, aunque sea una vez
en el año. La gente dice, bueno, es Navidad. ¿Se acuerdan? Como no sé quién dijo, Joel dijo que la gente está más sensible. Y nosotros, pueblo del Señor, es una buena ocasión para hablar de Cristo. ¿Sí? Si usted se reúne con su familiar inconverso, ¿sabe de qué se trata la Navidad? Y alguien tiene para hablarle. ¿De qué se trata? O va a estar allí prendiendo los petardos y eso, ¿no? Hermanos, el tema es cómo nosotros actuamos, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, es una buena ocasión para testificar de Cristo, para compartir en paz, sin entrar en, no, porque el arbolito, en la tradición, ¿no?, de la Navidad, por ejemplo, las mujeres se cambian la ropa interior, no sé qué sentido tiene, pero es una tradición que hay familias enteras, no en la iglesia, quiero creer que en la iglesia no, que llega a las 12 y se van al baño a cambiarse o a la habitación a cambiarse la ropa interior, no sé si significa suerte, no sé. Hermanos, nada tiene que ver eso con la Navidad, ¿entienden? Al contrario, el pueblo del Señor tiene que orar porque ese día se renuevan los pactos satánicos y mucha gente aprende a curar y a hacer hechizos el 24 a las 12. Amén, hermanos. ¿Qué debe hacer el pueblo del Señor? Orar. Estar con sus sentidos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén, hermanos. En el Señor debemos estar. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, esto es lo importante, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay algo, hermanos, que nosotros, si tenemos alguna duda, no debemos actuar en duda. Nada debemos hacer en duda, porque eso es pecado. Es lo contrario de la fe. A Dios no le agrada eso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Esto está hablando acerca de las tradiciones, de los días que ellos guardaban los días de la luna llena y cuántas cosas más que guardaban, que ahora no me acuerdo, pero está en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, están allí en el Pentateuco, están todas las cosas, las tradiciones o las costumbres o también los estatutos de la ley y los preceptos de la ley de Moisés, ¿sí? Pero la palabra del Señor acá está hablando en el Nuevo Testamento ya no al pueblo de Israel, ya no a los gentiles solamente, sino a la iglesia de Jesucristo compuesta por todas las razas, por todas las culturas, de todas las tradiciones. Pero ¿cuál es el denominador común en la iglesia del Señor? Cristo Jesús. Él es el centro de la iglesia. Él es el que debe regir nuestras vidas. Por eso dice también acá en este versículo 6, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Sea en este caso era si comían carne, decían gracias a Dios, bendecían, porque también ahí en Timoteo habla, ¿no?, de que por la oración los alimentos son santificados. Y si usted lee en Hechos capítulo 10, donde Dios trata con Pedro y dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y ahí se le presenta una serie de animales que el pueblo de Israel tenía prohibido comer. Pero ya en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios trata con Pedro y le dice que ya no se trata de la comida. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. ¿Entendió? No tiene nada que ver, hermanos, nuestra vida espiritual con la comida y la bebida. ¿Entiende? Lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Y también dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Hermanos, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vive usted? Primero, ¿usted está seguro de que vive para Cristo? Yo vivo para Cristo. Gloria al Señor. Y si me muero, voy a morir para Cristo. ¿Usted está seguro? Tiene que estar seguro de esto, porque estamos de paso, ¿sí? Porque la vida es tan real como la muerte. Nosotros vamos a morir físicamente, ¿sí? Hermanos, cualquier día puede suceder. Hermanos queridos, nosotros debemos estar plenamente convencidos de que para el Señor vivimos
y para el Señor morimos. Pero lo bueno de esto es que es una separación física de este cuerpo, porque vamos a resucitar con un nuevo cuerpo. Amén. No es que vamos a dejar de existir, sino vamos a separarnos de este cuerpo nada más. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Está hablando a la iglesia del Señor, hermanos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa la situación, la condición física, cómo está tu salud, cómo te sentís en este día. Lo que importa es que entendamos que somos del Señor, que nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestro tiempo está en las manos del Señor, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Jesucristo, para que usted me entienda, es el Señor de mi madre que partió. Mi madre hoy está muerta físicamente, pero Jesucristo es el Señor de ella que está muerta y es mi Señor que estoy viva. ¿Entiende? Gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. No es solamente que Cristo murió y ahí terminó todo. Él resucitó, venció a la muerte. Él nos da vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gloria al Señor. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, no nos vamos a detener a contender en opiniones y en cosas triviales, cosas que no edifican, que no son importantes. Amén. Y dice en el 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque acá ya que pasaba, había juicio de condenación entre los hermanos. Se condenaban porque aquel come carne, porque aquel come legumbre, porque este día no lo guarda y el otro no, porque aquel guarda el día. Entonces había esas divisiones, esas contiendas, hermanos, ¿sí? En medio de la iglesia del Señor. Acuérdese, primer siglo, recién nacía la iglesia, pero ahora ya estamos al regreso del Señor, no podemos estar en estas cosas, pero lamentablemente hay muchos que están en estos temas. Usted sea sabio, sea entendido, amén. Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Que había menosprecio. También otra de las cosas que pasaba en la iglesia de los Corintios, por ejemplo, en ese capítulo 11 que habla acerca del velo, también habla de la cena del Señor. Había tanta diferencia, había tantas divisiones, tanta rivalidad, que dice que en la Santa Cena era una cena, literal. Los hermanos llevaban lo que era un ágape, que era, todos llevaban un poco de alimento y compartían una cena. Y luego participaban del pan y de la copa, ¿entiende? Pero ¿qué pasaba? Los que tenían más, los ricos, se adelantaban a comer y exponían de esa manera a los que no traían alimentos, a los que eran pobres. ¿Y qué hacían? Menospreciaban a los hermanos en algo tan sagrado como es la Santa Cena. Por eso acá también vuelve a reiterar, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto, ninguno de nosotros va a escapar de eso. Vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. No quiere decir, hermanos, esto que nos vamos a perder, ¿eh? No estamos hablando de que estamos perdiendo la salvación. Pasar ante el tribunal de Cristo es para recibir la recompensa de acuerdo a cómo nos hayamos conducido mientras estamos en este cuerpo, mientras estuvimos en esta vida, qué hicimos con los dones, qué hicimos con los talentos, qué hicimos con los ministerios, qué hicimos con el Evangelio de Jesucristo, qué hicimos con nuestro testimonio personal. Hermanos, si fuimos de los que estuvimos todo el tiempo discutiendo por opiniones, si fuimos de los que realmente hemos fortalecido y hemos bendecido a otras vidas, eso es lo que se va a juzgar ante el tribunal de Cristo. ¿Entiende? Y de ahí vamos a tener recompensa o no. ¿Sí? Vieron que dice la palabra del Señor que hay una corona que nos está aguardando.
¿sí? Hay una corona, hay algunos que van a tener una corona pelada y algunos de diferentes materiales va a haber, de acuerdo como nosotros nos hayamos conducido. Ayer en la escuela bíblica recibieron premios los que se esforzaron. Y parecieran, uno si lo ve humanamente puede llegar a pensar, no, pero algunos nomás recibieron premio, pero algunos nomás se esforzaron. Algunos se preocuparon por estudiar los textos, por hacer las tareas, por no faltar. ¿Entienden, hermanos? De la misma manera Dios nos va a juzgar. Y es bueno que los niños de la escuela bíblica sepan que un día le vamos a dar cuenta al Señor de cómo nos hayamos conducido en la vida, ¿sí? Porque generalmente el ser humano dice, bueno, no, que todos tengan su premio porque no hay que hacer discriminación, no hay que hacer esto, aquello y lo otro. Pero la palabra de Dios nos enseña eso, ¿sí? En ese sentido, Dios va a premiar a cada uno de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la consagración, de acuerdo al compromiso, de acuerdo a la perseverancia, de acuerdo a la paciencia, de acuerdo a la fe, de acuerdo al amor, hermanos, cómo nos hemos conducido en la vida. Dios nos va a premiar, hermanos. Nada de lo que nosotros hagamos, por más que nadie lo vea, Dios lo está viendo y lo tiene registrado. Está el libro de los hechos o de las memorias de los hombres que un día Dios va a abrir. Y ahí están todos nuestros hechos. Hoy es 17, ¿verdad? 17 de diciembre. ¿Qué hizo Nuria desde que abrió los ojos hasta que se va a dormir? Hermanos, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo usted? Así cada día está registrado delante del Señor. Y esto no es una broma, sino que la Biblia nos enseña eso. El Señor tiene un registro de cuántas malas palabras dijimos, de cuántas palabras ociosas, palabras de balde, sin pensar. Dice la Biblia, y el Señor Jesús lo dijo, que de toda palabra ociosa que digan los hombres van a dar cuenta. ¿Usted sabía? Por eso no debemos hablar de balde, hablar por hablar. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, ¿sí? Hermanos, por eso esto es muy importante. Dice en el verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gloria al Señor. Los que están arriba, los que están sobre la tierra y los que están debajo de la tierra, dice la Biblia, refiriéndose que un día van a resucitar y van a dar cuenta al Señor. ¿Sí? Hay dos resurrecciones. Una cuando Cristo venga. En el caso de mi madre, si Cristo viene hoy, ella va a resucitar, igual que Seferino, igual que todos nuestros seres queridos que partieron con el Señor. Van a resucitar, dice la Escritura, y nosotros vamos a ser transformados juntamente con ellos. Pero también hay otros que han partido y no van a resucitar cuando Cristo venga. ¿Saben cuándo van a resucitar? Cuando se presenten ante el trono blanco. Este es el tribunal de Cristo que habla acá. Por este tribunal va a pasar la iglesia, pero ante el trono blanco van a pasar todos aquellos que van a ser condenados, van a ser juzgados. ¿Entienden, hermanos? La diferencia que tenemos el pueblo del Señor, ¿sí? Ellos van a resucitar, ¿para qué? Para ser juzgados, porque nuestro Dios es justo. Y se van a abrir los libros también y se van a ver que ellos tuvieron toda la posibilidad de ser salvos y la rechazaron. Amén. Por eso dice acá que toda rodilla se doblará, ¿sí? Toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Yo no voy a dar cuenta por mi esposo, ni él va a dar cuenta por mí. ¿Sí, hermanos? En cuanto a la salvación, porque la salvación es individual, ¿sí? Así que nuestros hijos tampoco van a ser salvos por nosotros, sino que ellos tienen que tener su propia fe. Por eso la importancia de enseñar al niño la palabra de Dios. ¿Saben que los niños tienen que ser regenerados, hermanos? Los niños tienen que tener el nuevo nacimiento. Si un niño no nace a una vida espiritual, no va a ser salvo, por más niño que sea.
La Biblia lo enseña así, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, los niños son del Señor, hasta que no tienen conciencia de pecado. ¿Cómo sabemos que un niño tiene conciencia de pecado? Cuando hizo una travesura, por más que tenga 2 años, porque cada vez más pequeño, se le abre la conciencia en este tiempo, porque la maldad se ha aumentado. Cuando un niño hace una travesura y se escondió, ya se da cuenta de que hizo algo malo. Lo hizo Adán en el huerto. Se escondió de Dios. Y ahí es cuando hay que hablarle del Señor ya, amén. Gloria al Señor. Por eso dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y bueno, sigue hablando, es un capítulo muy profundo igual que el 15, léalo. Y ¿saben cuándo ponemos nosotros tropiezo u ocasión de caer al débil en la fe? Si de pronto nosotros sabemos que un hermano, una hermana, póngale yo, ¿no? Yo soy una persona floja de lengua. Usted, para no ponerme tropiezo a mí, tiene que cuidarse de hablar delante mío. ¿Entiende? ¿Para qué? Para que yo no caiga en la murmuración o en el chusmerío, porque soy débil en la fe todavía, ¿me entiende? ¿Sí? Si yo soy una persona irritable, que me enojo fácil, tengo que tener más cuidado. Usted tiene que tener más cuidado conmigo. ¿Entiende, hermano? ¿Sí? Hay personas que son muy sensibles, que cualquier cosa le afecta. Entonces, nosotros debemos tener ese cuidado de no poner tropiezo al hermano, porque muchas veces los que estamos fuertes, los que nada nos detiene, que por una comida no nos vamos a perder, por una bebida no nos vamos a perder, por festejar un día no nos vamos a perder, por una ropa no nos vamos a perder, porque estamos arraigados en Cristo y somos fuertes en la fe, porque hemos pasado cosas y estamos acá, porque nos han criticado, calumniado, señalado, traicionado y estamos acá, entonces somos fuertes en la fe, nada nos detiene o no. ¿Sí? Pero hermanos, muchas veces nos olvidamos de que el otro hermano todavía le falta esa madurez, desarrollar esa vida espiritual. Amén, hermanos. Y eso es lo que está hablando este capítulo 14. Tener paciencia. A veces no tenemos paciencia con el hermano, no tenemos paciencia con la hermana, no tenemos paciencia con el niño, no tenemos paciencia con el joven. Muchas veces no tenemos paciencia. Yo le haría así. Hermanos, ¿pero qué? La palabra de Dios habla acerca del débil en la fe. Ahora, eso no quiere decir que se deje sin corregir, ¿sí? Que se deje sin enseñanza. Lo debemos recibir y debemos enseñar. ¿Cómo? Con amor. ¿Amén? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Corregir y enseñar con amor. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Hasta acá la palabra. Que Dios les bendiga. Espero y sé que es de edificación, porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Atesórela, ámela, ¿sí? Porque ella nos da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y estos temas y otros tantos temas que muchas veces necesitamos hablar, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. A veces somos tan indolentes como denuncia el profeta Amós. Habla acerca de las mujeres que eran indolentes. No se conmovían por nada. Sin misericordia no vamos a ganar a las almas, ¿sí? Misericordia, acuérdese siempre, aplicar el corazón de uno a la miseria del otro. Es lo que hizo Dios. Nosotros no estamos porque éramos buenos, porque nos merecemos estar acá. No estamos acá porque yo nunca hice nada malo y me merezco estar en el camino del Señor. No, todos éramos delincuentes, dice la Escritura. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Acordémonos de eso, ¿sí? Y tratemos a nuestro prójimo con amabilidad, con amor, con respeto, con cordialidad. Y hermanos, no discutamos sobre opiniones. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Le voy a entregar al pastor para que él pueda orar. Gracias al Señor. Gracias a todos los hermanos que están orando por mí también y por mi garganta. Gloria a Dios.